queridos amigos de este canal de Secretos y Reflexiones con Samuel Hernández y hoy con una entrevista para mí especial porque estoy metido en un tema oscuro, estoy metido en un tema que quiero plasmar en un podcast dentro de muy poco y bueno, contactando con personas para encontrar mucha más información sobre el crimen de Porto Urraco, yo me encontré hace mucho tiempo con esta recomendación en forma de libro de un amigo de Pablo García del Río, que me lo recomendó como una historia, la historia de Porto Urraco, que quizás no muchos conozcan, pero todos los extremeños se nos quedó grabada esa imagen el 26 de agosto de 1990 de dos hombres que con escopeta francotiradora en mano masacraron a una media aldea, una población de casi 100 habitantes, creo que no llegaba por entonces, y crearon aquel crimen, un crimen lleno de odio, un crimen lleno de una venganza personal entre dos familias y que pues fue una verdadera tragedia porque cogió a todo el pueblo. Entonces este año 2020 se han cumplido justamente 30 años, se cumplió el pasado 26 de agosto y nada, yo estoy en pleno recordatorio, ya se han hecho todos los homenajes y recordatorios, bueno, homenaje está así un poco muy atrevido a decirlo, pero sí es verdad que se ha recordado bastante este caso con diversos reportajes y tal. Y yo como ando metido con ello, pues hace poquito me leí el libro de José Antonio Perazo, que lo tenemos aquí presente en forma de videollamada. José Antonio Perozo, que voy a, antes de saludarte, José Antonio, decir que estamos con un hombre con una enorme trayectoria en cuanto a la escritura, es periodista, es editor, tanto, y ha escrito tanto en lengua en castellana como en lengua gallega, y además él tiene mucha afinidad con Extremadura porque nació en Llerena y como me ha dicho antes de comenzar, él de vez en cuando viene a Extremadura. Por lo tanto, Galicia y Extremadura que tienen también mucho en común, aunque parezca que no, compartimos también mucho folclore. Así que, José Antonio, te agradezco enormemente que me estés dedicando este tiempo para charlar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en esta Galicia casi lluviosa, en la que no sé si está cambiando el clima, porque yo creo que llueve menos ahora en Galicia que en Extremadura, menos que en el sur, pero bien, trabajando mucho como siempre y como yo digo, trabajando mucho, ganando poco. Dedicado sobre todo a lo que siempre me ha gustado, a escribir y que es de lo que he conseguido vivir, que no es nada fácil. Muy bien, José Antonio. Pues mira, hay una cosa que me gustó mucho cuando hace 2 días tuvimos esta charla por teléfono. eh, Me comentabas que, bueno, estás haciendo una labor muy bonita, que es la de acercar la literatura a los jóvenes, tanto en infantil como juvenil. Bueno, es que el que vea la bibliografía de José Antonio, ¿cuántos libros tienes ya publicados? Los tendrás contados, ¿no? No, pues no lo tengo Oh, contado, porque yo creo que debo tener sobre 100, algo más de 100 títulos más de publicados, 100. ¿no? Para el mundo. Hay muchos que en librerías, o sea, para librerías, para la venta normal de librerías, y luego otros que son exclusivamente o han sido exclusivamente escritos y publicados para el mundo escolar. Siempre, bueno, hay manuales también, pero siempre eh, encaminados a la animación a la lectura, a la presentación de determinadas materias y siempre basándonos en la fantasía y en la creación literaria, ¿no? No sé cuántos libros tengo y creo que debo tener por lo menos un centenar. La última vez que me los contaron mi gente, mi equipo, me dijeron, oye, que ya pasas de los 100 títulos. Digo, bueno, pues me parece muy bien. Claro, Seguiremos escribiendo. los que escribís, claro, pasar del centenar es como un hito, ¿no? Porque creo que Julio Verne, no sé si se quedó cerca de los 100 o lo sobrepasó también. Eh, No lo sé, mira, a mí las cantidades no es algo que me preocupe o que tal. Mira, esta semana que termina, que ha terminado, se ha estado haciendo una campaña contra la violencia de género y contra el bullying en Valladolid, en la que han participado creo que 9.000 niños, o sea que eso, niños, escolares, vamos, niños y niñas. Pues bueno, pues ahí hay 9.000 lectores y lectoras a los que he llegado. Me da igual. La próxima semana en la provincia de Orense, con esa misma novela, pero en gallego, pues van a participar también otros 9 o 10.000 rapaces. A veces los números parecen muy importantes. Yo creo que lo importante es que realmente las ideas, lo que se escribe, llegue y que además sirva para educar. Hoy acabo de publicar un artículo en el que hablo de que critico
la situación en la que la escuela realmente ha dejado, no sabemos cuándo, si es que alguna vez lo hizo, de educar para aprender. Y ahora mismo solo se está educando para conseguir un puesto de trabajo. O sea, lo cual yo creo que eso está empobreciendo a la sociedad hasta extremos increíbles como estamos viendo en el mundo de la política. Yo he estado mucho tiempo dedicado al mundo de la política, o bien enfrente como crítico, que sigo siendo crítico en los periódicos sobre temas políticos, sobre temas de actualidad. Ahora en este momento escribo en 5 periódicos de papel y no sé si salgo en 10 o 12 digitales, ¿no? Y observar la realidad, ves que el mundo de la política pues, ha caído a unos niveles de incompetencia tremendos en todos los niveles. Yo soy una persona de izquierda, pero en todos los ámbitos, terrible, porque no se piensa, simplemente se comunica, y a veces se comunican verdaderas barbaridades, ¿no? Bueno, mi misión, por decirlo de alguna manera, o algo en lo que siempre he estado empeñado, he sido en tratar de escribir, no tanto como educar, sino bueno, para que la literatura y el saber nos haga más libres, y yo creo que, bueno, de alguna manera, pues sigo en ese carril, y como decían en mi pueblo, cuando un tonto coge un carril, el carril se acaba y el tonto sigue. Entonces Sí. yo ahí estoy. Qué bueno, 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 en tu pueblo te referirás a Llerena, ¿no? ¿Sigue siendo Sí, Llerena? es que mi pueblo es Llerena, es decir, Claro. vamos a ver, yo he vivido en Llerena hasta los 19 años. Ujú. Mi infancia, mi primera juventud están en Llerena. Yo soy llerenense por encima de cualquier cosa, aunque ahora pues también soy compostelano, soy santiagués, bueno, a mí los niños en la escuela en Galicia me estudian como autor gallego nacido en Llerena, porque, bueno, pues eso, en los libros de texto aparezco pues así, de esa manera. Y mi conexión de Galicia y Extremadura pues es muy importante. Yo llevo viviendo ya más tiempo en Galicia, aunque también he vivido en Madrid, he vivido en otros sitios, llevo más tiempo viviendo en Galicia que en Extremadura, pero nunca, ningún año de mi ausencia he dejado de ir a Extremadura, e ir a Llerena básicamente, no menos de 2 o 3 veces al año. Bueno, y yo cuando voy allí, como digo, cargo las pilas, o sea, porque me encuentro con mi tierra, me encuentro con mi gente, y en los libros aparezco como José en vez de José. Yo no he cambiado mi nombre en el carnet de identidad y sigo siendo José, digamos, oficialmente, pero ya me he acostumbrado tanto porque, vamos, ahora, el 90% de mi vida se desenvuelve en gallego. Yo estoy hablando en gallego a lo mejor del día, de las 12 o 14 horas que estoy despierto, pues a lo mejor estoy hablando 10 horas estoy hablando en gallego y menos en castellano. Pero sigo teniendo mis raíces y tengo mis querencias, ¿no? Para mí, por ejemplo, Santiago de Compostela, pues es una ciudad no solo a la que amo, sino a la que conozco casi tanto o como conozco Llerena, su historia, su fundación, todo, absolutamente todo. Y tengo un lema que ya he hecho popular aquí, por lo menos en el mundillo de la cultura y tal, que es que en España hay 2 pueblos que valen la pena, que son Santiago y Llerena. El resto lo hicieron todo alrededor para que no hubiera tanto campo vacío. O sea que, bueno, Hombre, esa es mi realidad. esa palabra gallega, morriña, ¿no? Se puede Sí, aplicar muy bien a lo que me acabas de contar. sí. Yo no, no soy nada morriñoso, pero sí estoy muy vinculado a mis raíces y a mis querencias, ¿no? Los Perozos estamos en Llerena desde el siglo XIV. Los Perozos llegaron a Llerena precisamente como caballeros de la Orden de Santiago con el ejército de Fernando III el Santo, y se instalaron en Llerena, no siguieron en la conquista hacia Sevilla, se instalaron en Llerena, en una parte en Azuaga y otra parte en Monasterio, ¿no? Y al final fueron solo quedando los Perozos de Llerena, ¿no? Y bueno, en mi familia la historia está contada como una tradición de cuándo llegaron, cómo se quedaron, lo que han sido, porque ha habido de todos, hubo una calle en Llerena que se llamaba la calle del licenciado Perozo también, ¿no? Que ahora se llama la calle Bolaños. Y bueno, quiero decirte con esto que
es tanta la tradición, tanto el conocimiento que tengo de la familia en Llerena y de lo que es Llerena y todo eso que representa, que para mí hablar de Llerena es hablar además de Extremadura, porque me siento vinculado. Yo conozco Extremadura, no te voy a decir que como la palma de mi mano, pero creo que hay muy pocos rincones de Extremadura que no conozca. Me la he recorrido de pe a pa y la siento, y la amo y me siento muy de nuestra tierra. Muy bien. Bueno, pues seguramente este vídeo lo estén viendo algún que otro extremeño y si hay alguien viendo lo de Llerena, pues aquí tiene a un paisano que conoce muy bien esa bonita localidad. Bien, José Antonio, vamos a cambiar el registro prácticamente, nos ponemos serios porque esta entrevista fue con el motivo de este libro, que no se va a ver bien porque está invertido en la pantalla, pero es La furia del carnero, un libro novelado sobre el famoso crimen de Puerto Rico. A mí me ha llamado mucho la atención y yo me gustaría que me contaras todo, ¿no? Cómo se originó este libro, por qué se eligió esta portada, que es la de Saturno devorando a su hijo, que es el famoso cuadro de Goya, quizá uno de los cuadros de Goya más dantescos, ¿no? de su creación, por todo el significado que tiene. Pero claro, como este 2020 se han recordado esos 30 años, yo quería preguntarte, ¿cómo recuerdas tú el crimen de Puerto Rico? Porque ahora hay gente, es que el problema está en que ya no se quiere recordar. Tú vas al Sí, pueblo, a Puerto Rico, o preguntas al ayuntamiento de Benquerencia, y este crimen ya no se quiere recordar. ¿Pero cómo lo recuerdas tú? pues mira, esto fue una sucesión de coincidencias. Yo en ese momento, en ese año, estaba en Madrid dirigiendo una empresa americana de comunicación y cojo el avión en Londres para Madrid y el periódico que cojo, no sé cuál, ahora no me acuerdo, cojo un periódico y en inglés y me encuentro una columna en la que dice crimen en Puerto Rico o tragedia en Puerto Rico o algo así. Y yo no tenía muy claro exactamente qué era Puerto Rico, porque claramente es una pedanía, ¿no? De Monterrubio, y me pongo a leer la columna y digo, joder, para una vez que salimos en un periódico internacional, resulta que es con un crimen terrible de los tipos que tal. Esto era, evidentemente, el crimen había sido el domingo, yo estaba volviendo de Londres el lunes seguramente, o el martes. Entonces, al llegar a Madrid, a uno de mis colaboradores en aquella empresa, que somos muy amigos, le digo, mira, esto tiene pinta de tragedia calderoniana, porque como lo enfocaban como un rollo de amores y de tal, y de madres y de padres y de tal, un rollo. Yo estaba al lado de Zalamea de la Serena, el alcalde de Zalamea, y digo, coño, esto tiene matices calderonianos. Y le digo a este, vámonos a Puerto Rico. Y de camino voy a Llerena, porque en aquel momento mis padres estaban en Llerena de vacaciones. Digo, nos vamos a Llerena a ver a mis padres, pero vamos a ir por Puerto Rico y vamos a ver qué hay en toda esta historia. Claro, nosotros llegamos a Puerto Rico en el momento en el que están enterrando a los primeros muertos una vez hechas las autopsias. Llegamos y aquello era todo lamentos, aún estaba la sangre en las calles, aún estaba todo, y aquello había una baraunda de periodistas terribles. O sea, la España negra, todas esas historias que enseguida los periodistas, algunos, yo no, pues bueno, vamos a dar actualidad, aquí hay carnaza, aquí hay historia. Vamos al cementerio, vamos a... Y al final digo, bueno, esto es una barbaridad, aquí no hay nada que contar, porque yo ni siquiera pensaba escribir una novela, sino simplemente me atrajo la historia. Nos vamos a Monterrubio a comer. Nos metemos en un bar a comer, mi amigo Paco y yo, y un bar en el que mesa corrida, en el que hay un señor y nos dice la mesonera, puede sentarse ahí, ¿no? Si no les importa, nos sentamos con aquel señor, y aquel señor resulta ser el director de la caja de ahorros o del banco local o algo así. Y empezamos a hablar del tema del crimen. Y el señor nos cuenta que eran gente adinerada, que tal. Vamos, nos daban unas pistas que a mí ya me extrañan. Y entonces yo pregunto, ¿y dónde vivían?
Y me dice, pues mire, en esta misma calle, tal, al final de la calle, ahí está la casa que está precintada. Y le digo a Paco, vamos a acercarnos hasta allí. Nos acercamos hasta allí y entonces veo que la casa es el número 26 de la calle. 6 y 2, 8. Caramba. El crimen es el día 26 del 8. La fecha suma 8. Empezamos a contar y hay 17 víctimas. 7 y 1, 8. Y ahí empieza tal. Entonces yo digo, caramba, el número 8 es, en numerología, es el número, en numerología y en las ideas pitagorianas, el número 8 es el número del cambio, de la catarsis, de la tragedia, ¿no? Entonces, veo y digo yo, bueno, aquí hay algo más. Tomo notas y digo, hay que volver cuando ya la calma haya llegado al pueblo. Nos vamos a Llerena, pasamos el fin de semana a Llerena, nos volvemos a Madrid. Bueno, ya desde Llerena llamo a una astróloga, amiga mía, una gran astróloga, y le digo, hazme una carta astral de Puerto Urraco, el día 26, cómo se movieron los astros y qué pasó en Puerto Urraco. Entonces, esta mujer hace la carta astral, me la manda, y ve cómo todos los astros, el movimiento de la carta astral tiene movimiento, ¿no? Cuando se hace por horas y tal. Cómo todo se va dirigiendo a la casilla de Saturno, que es la casilla número 8. Y digo, bueno, aquí hay una tragedia griega. O sea, lo que ha pasado y tal, pero claro, contar una historia, yo podía haber hecho un reportaje, yo he trabajado en Interview, he trabajado para muchas revistas, he hecho muchísimos reportajes a lo largo de mi vida. Puede haber un reportaje interesante que se lo puedo vender a cualquier periódico, al País, en aquel momento también colaboraba con el País, se lo puedo colocar en cualquier periódico. Bueno, pues una curiosidad. Pero a la semana me vuelvo yo solo a Puerto Urraco, ya la calma empieza a estar y empiezo a hablar con la gente. Claro, yo no digo ni que soy periodista, ni que soy escritor. Yo soy un señor curioso y la gente, a pesar del crimen, empieza a encontrar gente receptiva y gente dispuesta a contar mi historia. Y entonces voy viendo que toda la historia no solo es lo que acaba de suceder, sino que el conflicto se remonta a principios de siglo. O sea, el conflicto se remonta a principios de siglo en un problema entre los izquierdos y los cabanillas, familiares y no familiares, pero coincidentes los apellidos. En una pedanía tan pequeña, en un sitio tan pequeño, pues más o menos familiares tenían que ser. Y entonces ahí empiezo a recoger testimonios, empiezo a recoger historias y me doy cuenta de que realmente tal. Y empiezo a ver todo lo que es la numerología que se da. Luego, para colmo, la fiesta del local es el 8 de septiembre, que es el día de no sé qué santo, ahora no me acuerdo qué santa, la Virgen de Extremadura. Sí, pero allí era la fiesta ya tradicional, el 8 de septiembre. Volvemos a encontrarnos con el 8. Volvemos a encontrar. Y cuando no me encuentro el 8, me encuentro el 4. Que son los dos números que tal. Entonces, en base a todo eso, se empieza a construir una historia. Y empieza a construir la historia. Luego, yo no sé si esto debo contarlo, pero ya han pasado 30 años, ya creo que no siempre procura a nadie. Muevo influencias y me dejan entrar bueno, porque a las hermanas, que son las inductoras del crimen, pase luego lo que pase, se diga lo que se diga, me dejan entrar en el manicomio y hablar que las recurrieron al manicomio y me dejan hablar con ellas. Hablar por decir alguna cosa, porque sí. mucho no hablaron. La mayor algo dijo y tal, pero me dieron las claves suficientes como para retratar a los personajes. Luego también consigo también, eso no está escrito en ninguna, ¿cómo te diría? En ningún libro de recepciones, porque no sé, consigo que me dejen en la cárcel de Badajoz, también me dejen ver a los dos hermanos e intentar hablar con ellos y no hay nada que hablar, ¿no? Pero bueno, la misma historia, conoces a los personajes y tal. Y así voy conociendo todo el escenario de la historia. Ahora había que reconstruir la historia. ¿Cómo reconstruyo la historia?
bueno, pues ahí ya entra la literatura. Yo le doy voz a los personajes, le doy voz a las situaciones y porque ya decido hacer una novela. No decido hacer un reportaje ni voy a ceñirme no exactamente, sino que si los personajes van a hablar, cosa que a los editores en aquel momento les preocupó a la hora de editar la novela. De hecho, esta segunda de Planeta debería de haber sido la primera, pero quedó para ebook y salió un tiempo después, no sé si un año o dos después de la caída de salido ¿cómo se llama? El juicio, ¿no? Sí. Y bueno, decido pues montar toda la historia en base a lo que habría sido un gran coro en el que hay una tragedia, podemos llamar una tragedia griega, en tanto cuanto los personajes están movidos por los hilos del destino y no solo por sus problemas mentales o sus problemas de venganza, de vengar a la madre, de si la mataron, y construyo toda la historia de esa manera. Sorpresa de las sorpresas es que hablo con el juez instructor de la tragedia y me dice, oiga, cuidado, señor, con lo que usted escribe, usted con lo que dice, pero, por ejemplo, hay una cuestión, y es que los hermanos, yo consigo saber que los hermanos salen de Monterrubio prácticamente después de comer, después de petrechados de cananas y tal, y no llegan a Puerto Rico hasta las 9 o las 8 de la noche, no me acuerdo exactamente ahora, el libro hace un tiempo que lo escribí y no he vuelto a leerlo nunca más, ¿no? Y qué hicieron en todo ese tiempo. Entonces yo tenía que llegar literariamente a saber qué habían hecho en ese tiempo. Entonces con la carta astral y hablando con la astróloga, fuimos reconstruyendo las posibilidades de movimiento que tuvieron los personajes. Entonces yo cuento el movimiento de los personajes, que es absolutamente imaginario, pero que después de que le paso esto al juez, el juez hace una investigación y resulta que efectivamente habían estado no me acuerdo ahora, en la fiesta de no sé dónde, de allí al lado no sé si, de Zalamea. O sea, habían hecho un recorrido que no habían hecho el recorrido directo para ir de Monterrubio a Puerto Rico. Y eso sale, o sea, se hace esa investigación, tal, porque lo que se piensa en un primer momento, en el momento de la tragedia, es que han salido de Monterrubio a Puerto Rico 10 minutos antes, 15 minutos antes, y se habían puesto a disparar, pero no. Habían salido de 4 o 5 horas antes, con lo cual la intención evidente y clara es que no iban de caza, sino que iban a cometer iban a esperar que la gente saliera a la puerta de sus casas a sentarse y tal. Y ellos ya no iban solo a por los Cabanillas. Desgraciadamente, la primera niña que muere es una hija de los Cabanillas porque la niña está jugando en medio de la calle con otras amigas, pero sí, las primeras víctimas fueron dos de las hijas y luego un niño que también estaba jugando en la calle y Sí, pero yo, bueno, eso es entrar en especulaciones. es Yo irrelevante. tengo la impresión de que ellos no iban exactamente a que las niñas estuvieran allí. Ellos iban a matar a la gente que había en la calle. Y si pillaban a los Cabanillas, mejor. Claro, Tuvieron, es que eso es curioso, José Antonio, porque en el caso siempre se nos ha dicho, y ahora entraremos también un poco en esa teoría de si el odio vino por el tema de las lindes o si venía por el desamor, pero en la hora de la matanza siempre se nos ha dicho, es que iban a por los Cabanillas y pillaron a las niñas porque son las que pillaron allí y las reconocieron, pero es que luego mataron a todo lo que se movía, incluso a la Guardia Civil. Hasta la Guardia Civil. Realmente ellos iban a por los Cabanillas, pero yo creo que iban a por la aldea. O sea, ellos habían llegado las hermanas sobre todo, las dos hermanas, habían llegado a una interiorización de odio hacia Puerto Rico que iba más allá ya del Cabanilla. La historia de las Lindes forma parte de toda la tragedia, no es el inicio de la tragedia.
hay otros Cabanillas anteriores que se han matado con los izquierdos. ¿Qué pasa? La memoria más cercana es el follón de un Cabanilla contra un izquierdo, el Cabanilla contra el izquierdo, contra el hermano mayor acaba apuñalando. Ahora no me acuerdo exactamente bien, ya te digo que hace, bueno, pues 30 años que yo no he vuelto a leer, no he vuelto a leer la historia, es lo que tengo en la memoria. Y entonces, ahí, digamos que es lo que interioriza el pueblo en ese momento, porque han pasado unos años, el otro está en la cárcel, y luego además muere, no sé si en la cárcel o en el manicomio, muere el Cabanilla mayor, y el izquierdo mayor, el incendio de la casa en la cual muere la madre, en fin, que todo eso es lo que está en la memoria cercana, porque en la memoria lejana, pues gracias a que encontré, o sea, que me encontré con algunos mayores ya ancianos, ¿no? Me decían, no, si mira, si cuando había el baile de tal, me cuentan la historia del baile, la historia de una otra relación de un Cabanilla con una izquierdo o una izquierdo con un Cabanilla, me cuentan un montón de historias que vienen encadenando todo un problema casi de Capuletos contra los contrarios, como en Romeo y Julieta, ¿no? O sea que es una historia muy vieja. La más lejana que hay es la que consigo recordar, es a principios de siglo de unas izquierdos que tienen un problema con unos Cabanillas, también por problemas de amores y no sé. Es la más lejana que consigo encontrar. No sabemos si había más atrás, porque vaya esto a saber, ¿no? Sí, pero ahí donde está la historia. Nos han dicho que entre el problema del Indes y luego que el tema del desamor que fue con Luciana. Por eso las hermanas tienen mucho que ver como grandes instigadoras, porque además en el libro además lo recreas muy bien, ¿no? Que es ese odio intrínseco que Luciana tiene hacia todo el pueblo. Como, Sí. claro, la mentalidad de la época, la mentalidad, vamos a decir, de principios del siglo XX en todos los pueblos de España, José Antonio, ya sabes que era una mentalidad muy tradicional, el rechazo no se llevaba bien, y eso es lo que también plasmas en el libro. Parece que ese rechazo a Luciana de ese tal Amadeo, pues no le sentó absolutamente nada bien y todo ya creó ese odio entre familias. Luego lo curioso está, el debate ya no solo está... No, pero el odio venía de antes, ¿sí? Sí. O sea, sí, el odio venía de antes. El que una Cabanilla y un izquierdo y una Cabanilla pudieran tener algún tipo de relación, yo creo que eso estaba tan metido en las dos familias que, ya te digo, Romeo y Julieta, si quieres, ¿no? O sea, aunque no se produce así porque no había confluencia de ellos. Pero el tema de la confrontación familiar viene más allá de la... Yo, en primer momento, cuando leo la noticia, cuando leo la noticia y luego los reportajes que fueron saliendo, todos se fueron basando en que el rechazo de Cabanillas a Luciana, Amadeo a Luciana, pero eso es una pieza más de toda la tragedia, no es la pieza esencial. Y yo creo que en la novela intenté que no apareciera como presa de felicidad. Del mismo modo que yo tuve alguna pequeña agarrada a nivel de información con Rodríguez Ibarra, porque dijo, bueno, escribir sobre la tragedia de Puerto Rico, no sé si cuando se hizo la película. No, si lees mi novela precisamente lo que trata es de no poner de manifiesto eso de la España negra y toda la historia, porque no es la España negra, es una tragedia que podía sucedió en Puerto Rico, pero podía estar sucediendo en Móstoles o en el centro de Madrid o en un barrio de Toledo, vamos, en la zona más civilizada del mundo, ¿no? Porque no es un problema de España negra ni oculta, porque además Puerto Rico era una pedanía, no sé cómo estará ahora, pero aquella era una pedanía próspera y tranquila. Y Bueno, ahí, bien. el tema de la España profunda sobre mucho debate, creo que fue Ayala, el escritor, el que salió un poco al paso de todo aquello explicando de dónde venía este término también de la España profunda y esto. Lo curioso es lo que me cuentas, José Antonio, y eso me alegra mucho porque ahora es como se quiere olvidar. Claro, si olvidamos el crimen de Puerto Rico, olvidamos directamente Puerto Rico, porque ya la gente tiene asociado el crimen a esa pedanía. De otra manera,
si tú buscas, que hagan la búsqueda los que nos están viendo de Puerto Rico con Google, la primera búsqueda que les sale es el crimen. Pero a mí me gustaría saber de dónde viene el nombre de Puerto Rico, qué particularidad tiene esta pedanía, porque cada pueblo, cada pedanía tiene una Hay particularidad. una cosa muy curiosa. Yo también investigué, yo vamos, estuve colaborando con documentalistas que me trabajaron para mí, evidentemente, porque además el libro lo escribí lo escribí en los aeropuertos, porque aquella dirigiendo aquella empresa americana y tenía que ir a Atlanta, estaba todavía volando, ¿no? Y me llevaba mi ordenador y fui. Y el tema de Puerto Rico tiene una cosa muy curiosa. Era un campo de Martes. O sea, en la época romana, esa zona estuvo dedicada al dios Marte. Y el dios Marte es el dios de la guerra. Con lo cual, seguramente el que eligieran el día 8 de septiembre, que es un día de Marte, para ponérselo a la Virgen que hay ahora allí, que no sé, no me acuerdo qué Virgen es, pues bueno, pues es una cristianización de una zona marciana, ¿no? Y eso sí lo investigué y ahora no me preguntes si lo cuento en la novela, no lo sé, pero creo que sí. Pero llegas a mencionar, es que se me ha olvidado comentarte que a mí una de las cosas, porque de Puerto Rico no hay mucho escrito, más allá de los reportajes, en cuanto al libro, creo que el tuyo, José Antonio, es el único y creo que no se van a publicar nada más porque el crimen ya se ha dado, bueno, el crimen fue un crimen cerrado, la gente ya no lo quiere recordar. Pero es que lo que me gusta es, como has empezado antes la charla, ¿no? Esa numerología, ese esoterismo que hay detrás del crimen de Puerto Rico y que mucha gente no sabe, porque ya el tema de los números uno puede pensar, el que no sepa poco de numerología dirá, bueno, eso también es rizar el rizo, pero oye, a mí ya Sí. de entrada me resulta algo curioso, sin entender mucho de numerología, ya me resulta curioso. Y Yo no vamos a ver, yo no soy un especialista en numerología, pero como te contaba el otro día, una de las cosas que he hecho en mi vida, yo fui director del área de cultura y subdirector de la televisión bueno, en realidad director del área de cultura de la televisión de Galicia, y una de las cosas que hice en la televisión de Galicia en el año, debió de ser en el 87 o 88 más o menos, hice un show en la tele, en directo, todas las semanas, durante un tiempo, sobre temas se llamaba A Noite das Badaladas, que tiene que decir La Noche de las Campanadas, sobre esoterismo, magia, brujería y todo esto que, como porque podrás entender, en Galicia es algo que sí, vamos, es tan fuerte como la veneración por el apóstol, ¿no? Y entonces, vamos, y eso pues me llevó a aprender, que era la tendencia que yo tenía, que me gustaban estos temas, pero me llevó a aprender muchísimo, porque tuve en ese programa los más importantes especialistas sobre todas estas temáticas, ¿no? El programa, no me acuerdo cuántos programas duró, fue un boom tremendo, que, vamos, en algunas de las cosas que se hicieron en ese programa, pues luego tuvieron repercusión internacional, ¿no? Y aprendí muchísimo, pero tuve que dejar de hacer el programa, pues llegó un momento en el que no podía andar por la calle en Galicia, ¿no? La gente me sí, venía a pedir que le leyera las manos, ¿no? Pero bueno, quiero decirte con esto sí. que cuando tienes conocimiento de ese tipo de historias, algo queda. Y si no hubiera sido porque yo sabía numerología, nunca jamás habría escrito esta novela. Es decir, porque esa casualidad, primero, de ir a Puerto Rico, hacia una temática que yo ni los crímenes, ni el fútbol, ni todas estas cosas me interesan, ¿no? Y la casualidad de sentarnos, porque yo no creo mucho en las casualidades, pero para mí esto entraría dentro de la tragedia griega que vivieron esa gente, porque todo esto parece una predestinación, ¿no? Sentarnos con aquel señor y luego ir a ver la casa y descubrir el número y a partir de ahí toda la secuencia, bueno, pues eso también está dentro de lo que es la propia tragedia. Entonces yo lo que pretendí en todo momento, y creo que lo he conseguido, por lo menos por lo que dijo la crítica y lo que dijo, el libro tuvo muy, muy, muy buenas críticas, tuvo unas críticas extraordinarias y tuvo unas ventas extraordinarias en las dos ediciones. Y lo que pretendí en todo momento fue no contar la España profunda, porque eso es absurdo, no contar la España negra, porque es absurdo, sino contar
lo que digo, una tragedia en la que incluso, como en su momento, cuando la leyó el juez instructor, me dijo, bueno, es que tal como tú cuentas esto aquí, estos señores son inocentes, que son víctimas del destino. Pero claro, todos somos víctimas del destino, evidentemente, y todos estamos condicionados por un montón de historia. Esto venía a la numerología, ¿no? Pues eso, que la numerología influye en nuestra vida. Hombre, si hacemos caso a Pitágoras, Pitágoras era un gran maestro de la numerología, y si tú estudias el pitagorismo, no es solo un gran matemático, sino que además es un gran filósofo, y dice que toda la vida y todo está condicionado a la numerología. Yo digo que todo está condicionado a las matemáticas, porque hoy, hasta para escribir poesía, debes de saber matemáticas. Yo tengo una niña de 13 años para 14 que está estudiando en la ESO, y lo que le di, claro, como todos los estudiantes de la ESO y como todos los estudiantes cuando teníamos 15 años, odiamos las matemáticas. Y yo todos los días digo, aprende matemáticas porque eso te va a servir hasta para escribir literatura. Es el lenguaje universal. Y no digamos ya si te dedicas a la pintura, a la música, no sé cuánto. Bueno, es decir, que yo soy un forofo de las matemáticas, aunque me cuesta trabajo recordar la tabla de multiplicar. Bueno, es el lenguaje universal, dicen, ¿no? Sí. Pues será por algo. Me has dicho que, bueno, el libro tuvo buenas críticas, tuvo muchas ventas, pero también te llegarían críticas. Me has dicho antes lo de Ibarra, que obviamente, pues bueno. Pero Ibarra tiró más por la película de Saura. La película de Saura tenía que haber sido otra cosa. Y al final, la película de Saura, que se iba a llamar El crimen de Porto Rico, dejó de ser El crimen de Porto Rico. Lo quité, porque el guión no se ajustaba a lo que era la historia. Saura tenía una idea que no tenía nada que ver con lo que había sido la realidad, pero se vendió, cuando se estrenó la película, que no tuvo éxito, cuando se estrenó la película, se vendió como que era la película del crimen de Puerto Rico, pero en primer momento la película se iba a llamar el séptimo día, el crimen de Puerto Rico, o el crimen de Puerto Rico, el séptimo día, y no fue así. Al final quitaron todo del crimen, pero hubo polémica. Y en esa polémica fue en la que entró el presidente Ibarra y claro, disparó también hacia la novela, que la novela no era, tenía que haber sido, pero no fue la base de la película. Y bueno, pues yo tuve que decir, lea la novela, porque la novela precisamente lo que trata es de desmitificar que el problema era un problema de España profunda. O sea que no, o sea que era un problema social en un lugar en el que sucede, pero que podría suceder en cualquier otra, como dije antes, en cualquier otra parte de España. Y eso es una cosa que a mí me llama la atención. Bueno, yo me enteré del crimen, yo era muy pequeño, ¿no? Pero fue con la película cuando me di cuenta de que esto había ocurrido en mi región. Pero ocurrió en Puerto Rico, como me has dicho, ya desde muchas décadas atrás ya tenían esas rencillas. ¿Se podría haber evitado? ¿Nunca se pensó en el pueblo de que la sangre pudiera llegar al río? Eso es hacer ciencia ficción, mirando hacia atrás. Una cosa bastante complicada, porque esta gente se van a vivir a Monterrubio, desaparecen del pueblo después del incendio de la casa en el que muere la madre, se van. Y la vinculación que ella tiene con el pueblo es que van y vienen a las tierras. Prácticamente uno de los dos furúnculos ya no estaba en el pueblo. Es decir, el hermano mayor está, no sé si en la cárcel o en el manicomio, que ahora no me acuerdo, el que mata al Cabanilla por el tema de las lindes. Venía a veces a ver a la madre, yo también lo cuento ahí, en la novela, lo imagino evidentemente, porque este hombre ya existía, y lo retrato como me lo retrata la gente. Del mismo modo que a las hermanas y a los dos hermanos los retrato como yo los vi, al resto de los personajes tengo que retratarlos y los retraté como me lo transmitieron la gente, ¿no? Y nadie pensó nunca que pudiera haber una tragedia semejante, que pudiera seguir habiendo rencillas entre las dos familias, también,
Pero date cuenta de que hay una cosa de que los Cabanillas, aunque hay una hermana que sí que tiene hijos y que vive, creo que también, no sé si en Monterrubio o por ahí, es una persona absolutamente normal y que la pobre familia, no sé si se tuvieron que marchar de por allí porque en, un momento, en aquel momento, claro, ellas no. Y eso sí tenían descendientes, esos Cabanillos. Pero digamos que eran, ya estaban en otra onda cultural. Estaban, la hermana que se casa, que es la única que se casa y que se va del pueblo, ya está en otra onda cultural absolutamente distinta a la de la familia. ¿Qué es lo que se podía entrever? Y aquí ya estoy haciendo de sociólogo, que yo no soy nada sociólogo, pero como observador, ¿no? No soy... ¿Qué es lo que se podía prever? Se podía prever que los Cabanillas estaban... Esa era el último paso, los Cabanillas, perdón, de los izquierdos, mientras que los Cabanillas tenían hijos jóvenes, hijas jóvenes, estudiando, saliendo de ese ambiente más o menos cerrado que podía ser una pedanía que, por cierto, perfectamente comunicada, porque pasaba por allí la carretera, Monterrubio estaba ahí al lado, Castuera estaba ahí al lado. No estamos hablando de un sitio perdido en medio de las antiguas urbes, que tampoco, y ahora vas a las urbes y ya no es lo que, No, ya ya, no es lo, ya no es lo, ya no es lo que fue, ya no es lo que se contó en su día, ¿no? Entonces, pensar que eso pudiera generar una gran tragedia, yo creo que eso no lo pensaba nadie. Nadie, absolutamente nadie. Incluso yo estoy convencido de que yo creo que los dos hermanos fueron dos víctimas de Luciana. Fueron dos víctimas de Luciana total y absolutamente. Esa mujer estaba con un odio tan grande dentro, que bueno, que fue encaminando, porque además era una gente de buen vivir. No era gente de buen vivir, tenían tierras, tenían la casa donde vivían estaba, yo no entré en la casa, la vi de fuera y tal, las ventanas, pero lo que se veía era una casa ordenada, una casa bien. Era una gente que en el pueblo te decían, en Monterrubio, porque allí también en Monterrubio hablé con muchísima gente, no, que si eran raras, que si ponían un altar en la ventana cuando pasaba el procesión, no sé si del Corpus o de no sé qué lechugas, ponían allí un tal y hacían unos ritos raros y toda esa historia. Bueno, pues eran dos personas que vienen de una incultura grande, de una cerrazón incluso religiosa, porque eran muy religiosas o habían sido muy religiosas, y que luego no, la historia de que las dos hermanas que cogen y se largan a Madrid a decirle al presidente del gobierno que ellas son votantes socialistas y que quieren que las cuide, que las proteja, por la barbaridad que van a hacer los hermanos, porque cuando ya se van, todavía no han hecho la barbaridad. Si yo no tengo mal recuerdo, ellas se van antes de que ellas se van a Madrid a pedir perdón, sí. antes de que los hermanos cometan el crimen de Puerto Rico. De hecho, las capturan en la estación, yo no sé si de Atocha, pero no recuerdo muy bien. Aquí... Vamos a ver, eso es algo que se ha dicho por ahí, pero yo creo que, primero, en esos momentos que ellas llegan a Madrid, prácticamente aún no ha habido tiempo de hacer ninguna averiguación de dónde están ni dónde han ido. Hay alguien que empieza a decir que las vieron en la estación, que no sé qué, que no sé cuánto, que compraron billete para Madrid, que tal. Con lo cual, yo no creo que las detuvieran en la estación de Atocha. Yo creo que las detuvieron o llegando o en la puerta de la Moncloa. Yo creo que ellas llegaron a la puerta de la presidencia del gobierno, a la puerta, a las garitas de entrada de la zona de la Moncloa. Y yo creo que fue allí donde las detuvieron, porque su intención era eso. Pero eso es curioso, o sea, eso me queda a mí y eso no sé si lo sabía mucha gente. O sea, que ellas ya iban directamente a contarle al presidente del gobierno por entonces. Ellas no iban huyendo, ellas iban a pedir protección. A pedir protección. O sea, esto es un poco la demostración de la mente tan alocada que tienen estas mujeres. Sí, protección y tal. Yo creo que lo cuento en la novela, ¿no? Sí, perdona, pero es que hace 30 años que no la he vuelto a leer, ¿no? Si tengo que poner a leer todos mis libros, pues Claro. dedicarle mucho tiempo. Y a verdad tengo la costumbre de prácticamente cuando publico un libro no volverlo a leer, ¿no? A no ser que haya una circunstancia como esta, una cosa así, que sí lo repasa, pero es que estos días no he podido mirarlo, ¿no? Y no me acuerdo de muchos detalles de la historia, pero sí recuerdo que me llamó mucho la atención del tema ese de que, claro, y además me lo contaban la gente en el pueblo, que ellas presumían de que ellas
ellas eran devotas de Felipe González. O sea, con esto te digo bastante. En fin, y yo creo que las pillan que ellas llegan a Moncloa, creo, porque en aquel momento yo creo que lo conté así, o que lo suelo así, o que lo averigüé que había sido así. Después de la publicación bueno, del libro, después de la película, después de todo, Porto-Raco de alguna manera se convirtió en un punto estratégico, un punto turístico en el que la gente, los curiosos, llegaban allí a saber más del crimen. Yo, por ejemplo, no conozco el pueblo, no he ido porque, hombre, si tuviera algo distinto del que poder ver unas ruinas, un tal, pues uno va, hace una visita, por ejemplo, cuando va a Mérida, ¿no? Pues voy a ver el teatro romano y de paso, pues veo, que aprovechas un viaje para ver distintas cosas. Porto-Raco en este caso en concreto, yo entiendo también que la gente de allí, pues le ha cogido mucha manía a este caso, ya no quiere ni que se recuerde porque van muchos curiosos allí. No, es que es un estigma. O sea, este crimen es un estigma. Y hay que tener en cuenta que mucha gente está viva todavía. La gente joven están vivas. Y yo me he encontrado con gente de Puerto Rico que cuando le pregunto, con una señora que fue a vivir a Llerena y me dijo que era de Monterrubio. Y cuando supo que yo era el autor del crimen de Puerto Rico, pues me dijo, yo soy de Puerto Rico, pero no lo digo. No, no, es que es un tema tabú. Eso es una tal. Bueno, mira, el paisaje es inocente de lo que hace el paisaje. O sea que Puerto Rico seguirá ahí y todo esto habrá pasado y a lo mejor dentro de una cincuentena de años se les ocurre hacer un pequeño museo del crimen de Puerto Rico y iría la gente a ver el museo. Sería Pues más cabrón. no hay gente que va a Toledo a ver el museo de la Inquisición. Bueno, pues y entran allí a ver todas aquellas barbaridades y todo aquel tinglado. Sin embargo, pues ni Toledo ni Llerena están estigmatizados por la Inquisición, que lo estuvieron durante algún tiempo, ¿no? Pero bueno, han pasado muchos años y aunque aquí mostremos una sonrisa, que conste y quiero dejar claro que no nos estamos mofando de lo que no. ocurrió ni nada. Yo no, mira, Samuel, yo tengo un profundo respeto y un gran respeto, No, porque... no solo por lo que sucedió allí, sino por la gente que ha seguido viviendo allí y que llevan, o sea, de momento están estigmatizados con este suceso, ¿no? Y la gente joven, y que aquello es yo te digo que es una zona viva y de una gran riqueza agrícola, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es agua pasada, como suele decir, que no moverá más molinos que los de la memoria. Pero también te voy a decir una cosa, o sea, un estigma como este, porque bueno, ¿cuántos temas hay? Las brujas de Harlem, por ejemplo. Pues mira tú lo que sucedió con las brujas de Harlem y toda esta historia, con lo que aquello representó. Es la que se me acaba de ocurrir. Pero ¿cuánta gente va a Harlem? Y que la gente de Harlem ya aquello lo considera historia. Por lo tanto, y que aquello es pues, incluso un atractivo turístico y tal, y que, no haya, y que el futuro no debe avergonzarse del pasado, en tanto cuanto el pasado se estudia, se analiza y se coloca en su justo tal. No, los nietos de esta gente, o los bisnietos de esta gente, no debieran de sentir ningún tipo de... Yo calculo que los Cabanillas, que son eran una familia normal, porque los Cabanillas eran, vamos a llamarle familia normal, normal, porque es así, porque son las víctimas más víctimas que los izquierdos, pues oye, esas personas son necesariamente, no solo hay que respetarlos, sino que hay que acompañarles en el dolor que representa que haber sido víctimas de esta situación, víctimas, muy víctimas, perder unas hijas, eso, cuidado, que el pobre hombre que coge el cuchillo y cuando está a entrar en el juzgado a los Cabanillas intenta matarlo, pues oye, yo no sé si yo habría cogido un cuchillo y los habría matado, yo habría cogido una pistola, una escopeta, me habría apostado en la esquina y le habría disparado de forma que no pudieran evitar que lo matara. Pero bueno,
todo eso está es, todo eso es historia, pero como tal historia hay que tomarlo y ya te digo, y no estigmatizarlo, sino que, bueno, que el tiempo lo aclarará, bueno, aclarar ya no hay nada que aclarar, pero ya el tiempo lo posará y yo te digo, dice, si en el futuro hacen un museo del crimen de Puerto Rico, yo seguro que habrá muchos morbosos que vayan a ver eso, como van a ver, yo te digo, cualquier museo de la Inquisición o cosas parecidas. de todos los crímenes que hemos tenido en España, por desgracia, yo ya fijándome un poco a partir de los 90, lo que comentaba José Antonio, ahí tenemos, por ejemplo, el triple crimen de las niñas de Alcácer, y hay gente que va a Alcácer por esa curiosidad, o han ido a esa caseta de la Romana donde dicen que allí se las mató. Así que, obviamente, Hombre, a mí el morbo no me gusta y, no, y de hecho traté en la novela, si se lee, si se ve, o si se lee y tal, se ve que no busqué en ningún momento regodearme en el morbo, ni que se comprara ni se moviera la novela. De hecho, mira, la portada a la que tú has hecho referencia de Saturno devorando a sus hijos, tuvimos una larga discusión el editor y yo sobre el tema. A él le gustaba mucho por lo que representaba de impacto, ¿no? En aquel momento. Y a mí no era un, yo no era no estaba, en el momento no estaba muy propicio a que se le diera ese matiz. De hecho, la portada de Planeta, que es simplemente un cartucho con el fondo del pueblo allá, pues me parecía más idónea. Pero esta, al mismo tiempo, pues realmente representa lo que es una tragedia griega, es Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Y entonces ahí, pero hay que hilar muy fino para tener claro que ese personaje, esa imagen de Goya, era un simbolismo adecuado al contenido del libro. Pero bueno, la verdad es que atrajo muchísimo más que, aunque la de ebook de Planeta, pues también dio la vuelta al mundo, esta llamó muchísimo la atención. Y, y, bueno, pues es un punto de morbo, que yo a mí el morbo pues no me gusta, y de hecho libros, cualquiera de mis libros que se lean, incluso uno que tengo que se llama El 5 de agosto del 36, que está de la Luna Libros de Mérida, en esa editorial de Marino, bueno, pues es la historia de la toma de Llerena en el 36 y también traté, bajo todos los conceptos, de contar esa historia sin ningún tipo de morbo ni de lo que sucede en la guerra. Y bueno, y si tenemos en cuenta que Llerena fue la primera gran víctima de la guerra incivil, porque es en el momento en el que Yagüe da la orden de nada de prisioneros, ni de heridos, ni de juicios, sino que muerte y punto, para seguir hacia adelante. Allí murieron 300 personas en poco más de 2 horas y pico. Mi padre se quedó en la cola de los fusilados, por eso estoy aquí, porque no lo fusilaron a mi padre y a mi abuelo por 10 minutos. esto para que veáis que Extremadura, por desgracia, salimos muy poco en los medios de comunicación, pero cuando hemos salido para temas de desgracia, ¿no? Bueno, pero mira, Samuel, no, eso se piensa siempre Sí, de todo sí. Oye, cada vez que aparece Galicia es porque 2 locos se liaron a palos entre ellos, se mataron porque este pino es mío o este pino es tuyo. Vale, no, vamos a ver. Extremadura, los que estamos fuera y vemos Extremadura, te voy a decir que hay más. Hombre, ahora tenemos el problema del tren, yo he escrito ya más un artículo sobre Ruta de la Plata y sobre el problema del ferrocarril de Extremadura. Y bueno, pues eso está calando hondo, pero bueno, pero es que eso hay que sacarlo, ¿no? O sea, hay que pelear cuando hay deficiencia. Pero es que no va nadie a Extremadura que no vuelva, o que no llegue, se vuelva a su casa, con ¿cómo te diría? Con una cantidad de halagos que nos da igual que las noticias sean buenas.
Yo creo que estamos demasiado perdidos en el tema de la información, y te lo digo, tú y yo, estamos hablando entre periodistas, ¿no? Sí, sí. Yo llevo 50 años o 40 años de labor periodística, más de 40, 45 años, me parece, por ahí que llevo trabajando en la comunicación de todos los ángulos, y estamos demasiado obsesionados. Hemos llegado a obsesionar a la ciudadanía con lo que leí. Antes lo que era oye, el tener conocimiento de las noticias, tener conocimiento de lo que sucede, es poder. ¿Qué va? Ahora ya no es poder, ahora es filfa todo, ¿entiendes? Pero todo el mundo está obsesionado con saber, con conocer no, con cosas que tienen el valor del soplo de un día, ¿no? Y de Extremadura, por lo general, la imagen que hay es muy buena fuera de Muy bueno, Extremadura. sí. A veces lo que pasa, pero eso nos pasa a todos los españoles, que parece que los nuestros valen menos que los del vecino. Eso es así. Eso es verdad. Hombre, yo lo decía porque, a ver, hay mucha gente todavía que tiene la imagen de Extremadura como la que se mostró, como la que mostró Buñuel en aquel documental sobre las urdes. De hecho, tú le preguntas a alguien de las urdes y digo, hombre, también tienen a Buñuel un poco en la cruz. Digo, oye, eso no son las urdes. Igual que lo de Porturraco, dirá, oye, que lo del crimen ocurrió en el 90, pero que el pueblo ha prosperado. Pues seguro que ha prosperado y estará repleta de buena gente trabajadora, de gente muy culta. Esto ocurrió yo creo que también en un momento en el que, mira, tú lo sabes muy bien, José Antonio, porque lo plasmas en la novela, cuando una persona siente odio hacia una persona, y lo estamos viviendo hoy en día que del odio incluso se hace noticia, que lo sabemos también muy bien, que se están sacando cosas del pasado en las que está generando odio y división en una sociedad, pues en aquel año todavía, en aquellos tiempos, por eso la gran pregunta es si se podría haber evitado esta matanza en su momento. Pues no, porque ¿quién te dice a ti que alguien ahora mismo sale de su casa y coge una escopeta, igual que hemos visto con el ISIS? Sale alguien que es devota o fanática de algo, coge un cuchillo y se pone a matar gente. Es que eso, ¿cómo controlamos eso? Si es que la mente humana es un misterio. Pero fíjate, vamos a ver. Aquí estamos hablando, en Puerto Rico, estamos hablando de una situación íntima, de una situación de no trascendencia más allá de los límites de dos conflictos familiares. ¿Quién va a prever eso? Imposible. Sin embargo, estás previendo que pueda funcionar, tú has sacado el ISIS, que pueda haber un problema como el que hubo en Barcelona, que podía haber sido visto, vislumbrado. Sin embargo, un tipo coge una furgoneta y arrampla con la gente de las Ramblas. Eso a lo mejor se podía haber prevenido, pero también es imprevisible. También. Eran previsibles los asesinatos de ETA. Era imprevisible que pusieran las bombas del Corte Inglés de Barcelona. Era previsible todo eso. Y tenían infiltrados dentro de ETA y tienen infiltrados tal. Imagínate si eso lo vas reduciendo a lo que es un problema de dos familias, ¿qué trascendencia tiene eso para que pueda ser previsible? ¿Quién lo puede prever? ¿El alcalde prever? ¿El alcalde pedáneo? ¿El alcalde de Monterrubio? ¿El alcalde o la alcaldesa de Castuera? No. O sea, eso yo creo que son fíjate tú, yo no creo en el destino, pero es que parece que todo esté predestinado, porque mi novela al final es una historia de una predestinación que sobrepasa a la realidad cotidiana y a la intelectualidad, a todo. O sea que por eso yo la cuento desde la perspectiva de la numerología y bueno, cuidado, y desde un intento de retratar la sociología en la cual acontece y la sociedad en la cual acontece. Es una sociedad normal, absolutamente normal, en la que hay un conflicto de familias. Pero la sociedad en la que acontece, yo trato de que en la novela se vea que es una sociedad normal, que la gente del pueblo, el coro, por decirlo de alguna manera, es un coro absolutamente normal Sí. dentro de la realidad de cada tiempo. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues yo doy fe que terminé la novela justamente ayer, que me quedaban unas poquitas páginas del final, y doy fe de que no es un libro morboso, de que es una novela sencillita, muy bien contada. Me gusta cómo lo trata José Antonio.
Y esto queda aquí, esto es un buen recuerdo de lo Sí, que... pero has visto ¿cómo se llama? El colofón, o sea, decir, Sí, el el- colofón está la- aquí. las sentencias, Sí, aquí justamente está lo de eh, la sentencia, que bueno, decía que todas suman 8. en Las condenas, las condenas también suman 8. lo estoy O viendo. sea que, Estoy viendo los números, sí. Si sí. quieres comentarme algo de ahí. No, que vamos, porque 16 años. fíjate tú que dice, el juicio en Puerto Rico se celebró el 17 de enero, 7 y 1, 8. Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 26 años, 6 y 2, 8, 4 meses y un día de cárcel por cada uno de los asesinatos consumados. A 17 años, 7 y 1, 8, 4 meses y un día de reclusión menor por cada uno de los asesinatos frustrados, además de importantes indemnizaciones, tal. Bueno, eh, quiero decirte que algo, algo estaba pasando que no tenía nada que ver, Eso, porque yo no creo que el juez se hubiera leído la novela antes de dictar sentencia. eso se lo vamos a dejar a la gente que ahora ya piense, ¿no? Que estas cosas, a mí estas cosas me gustan, a mí por eso me gusta tanto el misterio y tal, porque a veces hay causalidades, ¿no? Podemos decir, aunque el tema de los números ya os digo que no entiendo yo mucho del tema de numerología y tal, pero me gusta porque muchas veces eso en la conspiración hay gente que se dedica a buscar esa causalidad numerológica, ¿no? Cuando ocurre un atentado, el día 11 no sé qué, siempre hay una connotación numérica Pero interesante. yo te diré que ha habido en este país presidentes y vicepresidentas y presidentas, y presidentas no porque no he sido ninguna, del gobierno que han hecho consultas numerológicas antes de convocar unas elecciones generales o provinciales o Seguramente. autonómicas. Ha habido. Y Seguramente. creo y sabes que es una gran aficionada a estas cuestiones y que ahora que me den la reina Sofía, la emérita, ella es del signo escorpión, yo también, y es una forofa no de la lenguaje, de todo lo que son las mancias y todas estas cosas, pero bueno, como observadora y como, bueno, que le gusta, ¿no? O Muy sea, que bien. hay mucha más gente y gente muy importante Sí, sí. que todas estas temáticas le resultan interesantes. Bueno, no deja de ser curioso. Toda ciencia, ¿no? O todo Para ciencia, en este caso son para ciencia. para ciencias, ¿no? Pero que obviamente hay gente que sí le interesa. Luego ya que sea tan real o no, eso es otra cuestión, pero por entrada, como curiosidad, ya el tema de los números es tremendo. Bueno, José Antonio, pues yo no sé si tienes algo más que contarme de este crimen. Han pasado 30 años, la gente quiere olvidarlo. Yo, de hecho, como estoy preparando este dossier que se hará en formato podcast, hace unas semanas me encontré, bueno, contactando con algunas personas que estuvieron implicados, me refiero a, pues, por ejemplo, con Blas Molina, uno de los guardias civiles. Yo le propuse realizar una entrevista y tal, y ya, mira, me lo dijo de una manera muy educada, la verdad, que este señor, le mando también un fuerte abrazo a este guardia civil ya retirado, que, mira, aquello ya pasó y hay que coadyuvar, me lo dijo con ese verbo además, coadyuvar a las víctimas a que este dolor quede ya enterrado donde debe estar y no hacer, vamos, no me lo dijo con mala gana, sino de una forma como, sí, la historia siempre estará ahí, por desgracia. Yo creo que esto no se va a olvidar nunca, porque esto es historia y la historia, por mucho que se trate de enterrar, lo estamos viendo hoy en día con la actualidad, pues la historia es la que es. Y por desgracia, la historia de Puerto Rico siempre estará ligada al crimen por mucho que se quiera enterrar. Ahora, eso sí, lo que sí debemos tratar cuando contemos este crimen es demostrar una cara amarga del ser humano, una cara de tristeza también, porque este tipo de cosas no se deben realizar, y dar a entender que una localidad, una pedanía en este caso como Puerto Rico, puede salir adelante después de esto. Y aunque aquello que vivieron fue un infierno, ahí tienen la localidad que sigue hacia adelante y sus habitantes pues están, ahora hay nuevas generaciones, a los izquierdos se le ha olvidado, habrá todavía por allí algún heredero de los Cabanillas, pero ahí está. Y muchas otras familias, que no solo
los Cabanillas y los Izquierdo fueron los que se masacraron. Hubo otros apellidos y otras personalidades ahí, y ahí han seguido todas sus generaciones. Yo creo que el pueblo debe seguir adelante sin olvidar la memoria, porque la memoria no se olvida, pero aprender de ese pasado. No sé si estás de acuerdo conmigo, José Antonio. No, no, yo estoy de acuerdo, pero también te voy a decir que, mira, igual que todos acabamos, después de soportar un gran dolor por una pérdida familiar, llega un momento en el que todo eso se amortigua, que la vida sigue adelante y que la gente se... En el sentido colectivo, pues es exactamente igual, e incluso a veces es más fácil que la colectividad olvide más que las personas en sí. Yo, mi participación en esta historia es literaria. Yo lo que quise hacer y hice fue una novela, no un documento de lo que sucedió, aunque la novela está documentada. Si tú escribes una novela histórica, si dentro de 50 o de 100 años hay un otro escritor que decida hacer una novela histórica, como puedes hacer una historia sobre cualquier tragedia o cualquier venganza de reyes y príncipes y de toda esta gente, pues bueno, hoy estamos leyendo la novela histórica. Mi novela está dentro de esos márgenes de la novela histórica, en un momento en el que todavía el crimen no era historia. Hoy el crimen es historia y yo estoy convencido de que si la novela se volviese a reeditar en estos momentos, pues seguramente se tramaría no con el morbo de lo que sucedió, sino como una situación de situaciones realmente literarias dentro de una historia. Eso fue lo que pretendí, y por lo que las críticas dijeron, por lo que la gente, quien la leyó y tal, por las cartas que recibí, que fueron muchos, las llamadas, las entrevistas y todo esto en aquel momento, tú lo estás diciendo, ¿no? Que la literatura es lo que redime de alguna manera todo el contenido de la tragedia, ¿no? Pero, hombre, también hay, no deja todas las tragedias que estamos viendo todos los días, todos los años en el Teatro Romano de Mérida, cada vez que nos ponen una tragedia, pues mira, sea de Sófocles o sea de quien sea, pues ahí está la tragedia, y fue una tragedia. Pues que Troya no fue una tragedia. Pues bueno, pues la guerra de Troya la tenemos todos los días encima de la mesa, la guerra de Troya. Y bueno, Troya ya no existe, pero creo que hubo 7 Troyas, y Ulises y Penélope y todos estos personajes forman parte de nuestro acervo cultural. ¿Que Puerto Rico pueda formar parte del acervo cultural? Pues no lo sé. Pero sí puede que sea un puntal interesante ese suceso en el futuro como materia de reflexión, ¿no? Sí, Y de acuerdo. yo ahí como dicen los clásicos, y ahí lo dejo. Muy bien. Pues muchas gracias por esta reflexión. Gracias por por este tiempo que me has concedido, José Antonio. Yo sé que tienes mucho que hacer, que tienes mucho que escribir todavía. Y Todo esto forma parte del oficio. Sí, sí, bueno, pero ha sido muy agradable, sobre todo por eso, porque yo como un curioso también, como un comunicador, como una especie de... No pierdas nunca la curiosidad, que es lo que salva ahora mismo al periodismo. Yo creo que no, porque la curiosidad para algunos es lo que nos mantiene alerta y nos mantiene aprendiendo cada día. Yo espero que de esto salga un buen trabajo. No sé cuándo lo voy a publicar, este podcast, pero ahí estarán las opiniones de José Antonio, y este vídeo, por supuesto, va a estar ahí en YouTube para el que quiera verlo, que seguramente nos verá mucha gente de Galicia, de tu tierra, de tu otra tierra, de Extremadura, también nos van a ver. Así que nada, pues esto ha sido un poco un recordatorio, de recordar lo que ocurrió en Puerto Rico, de cómo lo vivió José Antonio Perozo, que es el autor del libro Puerto Rico, la furia del carnero. Y nada, José Antonio, yo creo que la gente que quiera leerte, yo creo que allí en Galicia eres muy conocido, sabe de tus numerosas publicaciones, narrativa, literatura infantil y juvenil, también en poesía has escrito algo. Y yo no sé si quieres unos minutos finales para ti, para contarnos qué es lo próximo que vas a publicar, qué vas a hacer. Pues mira, acaba de salir ahora mismo un libro que precisamente es una guía, no guía, es una narración, es una historia para que los chavales, y tanto turistas como los de la propia Galicia, conozcan el casco histórico de Santiago de Compostela. De 2 niños recorriendo Santiago de Compostela, que los guía Melampo, que es el perro de San Roque, que este perro sí tiene rabos, un rabo mágico. Y entonces ese acaba de salir.
esta novela, ¿cómo se llama? Contigo en la nube, que es una novela, bueno, en la que se habla del bullying y del acoso por las redes sociales y tal, pues está funcionando, como dije al principio, en campañas escolares, ya van del orden de los 20.000 ejemplares editados y colocados. Y esos son esa novela saldrá para las librerías en enero, me parece que sale para las librerías, esa novela. Y hay un libro que también que está ahí para salir, que se llama, mi columna de prensa se llama Pensar por Pensar. Nunca había, debo haber escrito ya 6 o 7 mil artículos, ¿no?, a lo largo de mi vida, y nunca he querido hacer un libro de artículos, pero bueno, la gente, tienes que publicar. Total, que mi equipo se empeñaron e hicieron una preselección y yo ya he hecho y saldrá seguramente o antes de Navidad o después de Navidad, no se va a llamar así, Pensar por Pensar al hilo de los días, y son 120 artículos seleccionados de los que he publicado en el 19, en el 18, 19 y 20, ¿no? Y eso está para salir, y luego en gallego va a salir un libro en la editorial Galaxia, que es un libro infantil, se llama O libro das avós, el libro de las abuelas, que son poemas a las distintas tipologías de abuelas para los niños. Creo que lo está ilustrando María Iris, creo que va a quedar un libro muy bonito, es el libro O libro das avós, el libro de las abuelas, es en verso, son versos para... Qué bueno, qué variado todo, las abuelas, algo que este año, el tema de los abuelos, sabemos que está siendo por el tema del COVID están siendo muy, muy castigados, el tema del bullying, que es un tema también de actualidad, tus artículos, no olvidando también tu profesión, también periodística, y bueno, que muy variado todo, que tienes muchos frentes abiertos. Sí, pero bueno, es lo que te mantiene vivo, ¿no? Yo acabo de pasar el COVID y lo pasé muy mal, ¿no? Porque me dieron 3 días de vida. Y lo que pasa es que, bueno, cuando San Pedro vio que iba a ir para allá, dijo, no, este aquí no lo queremos, ni de coña. Pero se puede, me alegra también que me lo hayas dicho, has pasado a la enfermedad y también se demuestra que se puede pasar, que es algo grave. Sí, sí. Pero... No, yo fui a mí el día 14 lo pillé volviendo de Madrid en el tren, porque siempre que voy a Madrid, como son 4 horas lo que se tarda, voy en el tren siempre. Y lo pillé volviendo de Madrid un martes, y el viernes me sentí mal y el lunes me estaban internando. Vino la ambulancia a casa y tal. El martes estaba ya internado, aislado, y doctor, en un momento, porque era el principio de marzo, o sea, fue el día que a mí me internaron fue el día que declararon el estado de alarma en todo el país, ¿no? No tenían ni puta idea de por dónde ir. Tanto es así que, bueno, por ser vos quien soy y estas cosas, lo que pasa, como es más o menos conocido, pues se centró un poco la atención en mí, algunas profesionales y tal, y vinieron a decirme, mira, porque del martes que me internaron al viernes caí en picado. O sea, pero en picado que yo el viernes no podía levantarme de la cama. Estaba tan débil que no me podían meter ni en la UCI. Y entonces me dijeron, mira, no llegas al lunes. O sea, así como suena. Y yo les dije, que estáis de coña, yo pienso vivir 120 años, 100 bien y 20 dando la lata. O sea, que por lo menos, vamos. Y firmé unos documentos para que hicieran un experimento. No sé qué experimento hicieron conmigo, pero el lunes en vez de morirme, el lunes empecé a mejorar. Y en 17 días estaba aislado en mi casa, pero estuve aisladísimo en el hospital, ¿no? Y bueno, pues como yo soy un mal bicho, le gané al bicho malo. Y ya está, ¿no? Y bueno, en aquel momento, pues sí, fue noticia, me entrevistaron en 1000 sitios, salí en no sé cuántos periódicos, y todo, porque además era de los primeros que caí, y fui de los primeros que salía. Ah, bien. Y bueno, pues nada, que te digo que vengo del COVID, de lo que sea, que hago muchas cosas, no sé si bien o mal, pero no paro.
Hombre, pero es una alegría que hay gente que lo está pasando. Esto es otra tragedia griega que se va a escribir mucho sobre ello, José Antonio, seguramente. Sí, pero esto, yo tengo mis opiniones sobre las pandemias, he hecho algunos artículos estos días atrás y no estamos preparados para todo esto, ni para esta pandemia ni para ninguna otra. Y yo tengo el convencimiento de que esta pandemia, como fue en la historia, esto es un ataque de la naturaleza al ser humano. Estamos destruyendo el planeta a pasos agigantados y no vamos a destruir el planeta. El planeta nos destruye a nosotros antes de que nosotros lo destruyamos a él, ¿no? Y esta pandemia, como fue la gripe A, no, la gripe A, si ya la gente ya no se acuerda de la gripe A no íbamos a morir todos. Se almacenaron miles de todo el mundo pensando en la famosa gripe española de 1918, 18 y 19, que mató 50 millones de ciudadanos, mató aquella gripe, y aquello fue evidentemente un ataque, estábamos en guerra mundial, no sé qué, no sé cuánto, y la naturaleza no sé quién la rige, si las matemáticas o algún ser superior, si es que existe algún ser superior, pero la naturaleza acaba con nosotros, como acabó con los dinosaurios, porque no funcionaba aquel experimento, acaba con nosotros antes de que nosotros acabemos con ella. Y esta pandemia eh, tiene toda la pinta, ni que se les haya escapado el virus, ni que... No, esta pandemia tiene... Y la siguiente que venga, si esta ha sido atroz, la siguiente va a ser mucho más atroz. Y o nos bajamos del carro de este capitalismo absurdo en el que estamos metidos, consumismo de todas estas historias, nos bajamos de esto y empezamos a crear una sociedad más equilibrada ecológicamente y con un consumo más racional y una organización mundial más racional, pues el planeta acaba con nosotros. Acaba con nosotros, o sea, con terremotos, con volcanes o con lo que sea, pero acaba con nosotros. Y si no acaba con los virus, acabará la propia naturaleza hundiéndonos. Yo tengo una novela que se llama El enigma el enigma de Omblivicus, que es la historia de un pueblo al cual se lo traga el ombligo. El centro del pueblo en la plaza es una novela juvenil, que en gallego lleva 25 años publicándose, van más de 120.000 o 25.000 ejemplares vendidos, y en esa novela es un pueblo que solo mira a sí mismo y tiene un agujero en la plaza al que le llaman el ombligo. Y claro, sobre todo aquello todo se convierte en tan irracional que el ombligo acaba tragándose el pueblo, ¿no? Ya me he cargado la novela, pero bueno, No, como no, la que son los niños. es una buena estrategia. Bueno, el caso es que esa parábola hace esto. La parábola estaba un poco pensada en contra de los nacionalismos y todo este rollo, donde solo se miran al ombligo y no miran más allá, son incapaces de salir de su mundo, ¿no? Yo soy internacionalista, no soy nada nacionalista, aunque sea un defensor de la cultura gallega, de la lengua gallega, de la catalana y de la vasca, de la euskera y todas esas lenguas y de todas las culturas. Pues acabará sucediendo una cosa igual con la humanidad. El planeta nos tragará y los virus seguirán ahí y las bacterias seguirán ahí porque venimos de los virus y las bacterias. Bueno, ya no estoy la parte. No, 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 tranquilo. No, me gusta que lo hayas dicho porque yo estoy muy de acuerdo contigo, José Antonio. Tengo una forma de pensar muy parecida. Yo sigo pensando que la naturaleza se está tomando una buena revancha con nosotros y qué curioso, si hilamos el tema, Porturraco fue una historia de venganza, ¿no? Yo creo que ahora la Tierra es cuando se está tomando la venganza con nosotros y ahora es cuando voy a joder de verdad. Porque... Pero ahora y en la antigüedad, la peste bubónica, por ejemplo, que fue una peste que duró 100 años, ¿por qué apareció y por qué desapareció? Porque lo único que hicieron para defenderse de la peste bubónica fue que se ponía enfermo, lo aislaban, esperaban que se muriese y luego lo quemaban. No había más defensa. Y sin embargo, llegó un momento en que la peste bubónica, que se cargó a millones de ciudadanos en un momento de superpoblación en determinados territorios, ¿qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo ahora una superpoblación alucinante. Y ahí salen los virus, en busca nuestra. Yo recomendaría, ya hablaré en futuros vídeos, hablaré de un libro que he leído también hace muy poquito, de Carl Zimmer, que es un gran científico, un gran descubridor, trabaja con virus y un planeta llamado de virus. Y te habla de cómo han surgido las pandemias, los virus más conocidos del ser humano,
Y es curioso, ¿no? El resfriado, el rinovirus, nació de una planta de tabaco, el de la viruela, ¿no? Fue algo muy curioso cómo nace y cómo ya se han quedado con nosotros. Y esto, por desgracia, el que estamos Sin viviendo... embargo, otros han desaparecido, Sí, y han desaparecido. A eso, lo mejor porque la no eran naturaleza, simplemente la naturaleza es un misterio en sí misma. pero si es que además, mira, ahora nos hemos empeñado en cargarnos todas las bacterias. Dentro de nosotros hay millones de bacterias. Porque ya te digo, la bacteria y el virus son los orígenes de la humanidad y de todo. Pero nos hemos empeñado en cargar las bacterias. ¿Tú ves los anuncios de televisión? Un detergente para matar tantas bacterias. O sea, nos cargamos las bacterias en la bacteria. Un momento, que mientras hemos convivido con ustedes aquí no ha pasado nada. A partir de ahora una guerra. Venga, una guerra bacteriológica. Y nos vamos todos a hacer puñetas. Son más inteligentes que nosotros. Totalmente. O más poderosas. Y debemos aprender mucho más de ello. Bueno, José Antonio, que no sé cuándo vuelves para Extremadura. Supongo que volverás para tu pueblo. Imagino que cuando acabe todo este follón tengo que ir a Llerena, sí. Vale. Tengo una casa en Llerena y tal, estoy haciendo unas reformas y todo ese rollo. Y cuando pase toda esta pandemia, pues volveré por allí. Muy bien. El verano casi siempre, el mes de agosto, pues, estoy en Llerena y suelo ir a la feria de septiembre algunas veces, la Semana Santa también. Fecha así porque mi pandilla de infancia y de juvenil, pues la mayoría, si no siguen allí, solemos coincidir allí, nos encanta vernos, estar juntos y todo esto. Pues nada, a ver si algún día podemos conocernos en persona, en alguna feria del libro. Cuando quieras venir a ver el otro pueblo importante de España, ya sabes, a Santiago puedes venir cuando quieras. Sí, hombre, a Galicia. Santiago y Llerena son los pueblos más importantes de España. Sí, son los dos únicos pueblos que valen la pena. Si te digo la verdad, todavía no conozco Galicia y espero, mira, ya me estoy haciendo mi propia lista personal de deseos y una vez que terminemos esto hay que viajar y conocer lugares. Como se suele decir, aquí tienes techo, cama y mesa y mantel. Muy bien. Lo que pongamos encima de mantel ya veremos. Pues te tomaré la palabra, José Antonio. Muchísimas gracias y a todos. Venga. Gracias, José Antonio. Mucho éxito en todos tus próximos trabajos. Y a vosotros, a los que hayan visto este vídeo, pues gracias por sintonizarme en este canal, por escuchar a José Antonio. Y estén muy atentos próximamente a ese podcast que subiré sobre el crimen de Porto Urraco 30 años después. Gracias. Un saludo.